Bueno, entonces vamos a empezar. Mi nombre es Alejandro Velasco, yo soy el gerente de operaciones de emisión y hoy pues les voy a estar compartiendo esos conocimientos que hemos ido adquiriendo a través de participación en piloto con la DIAN, de lectura de los anexos técnicos y de las resoluciones que ha ido sacando el ente pues asociados a todo este tema de radial. ¿Listo? Entonces, Antonella, vamos a grabar la sesión. Sí, ya la voy a empezar a grabar, ok. Dale, me avisas, por favor, para empezar. Ya está grabando. Bueno, entonces empecemos. Listo. Entonces, como ya muchos de ustedes han escuchado, eh, hay un ruido en este momento pues, en el mercado a través desde lo que es la recepción de facturación electrónica, que ha generado muchísimas dudas respecto a eso qué es, o si me toca o no me toca, o qué implica si no lo hago. Y hoy vamos a tratar de dejar resueltas todas esas dudas. Entonces, vamos a empezar primero con los antecedentes. Para poder que entendamos bien qué es el Radian y cómo opera, necesitamos entender de manera clara cómo hemos venido trabajando hasta el día de hoy con respecto a lo que es documentos título-valor y recepción de facturación. Entonces, lo primero es un tema de título-valor. ¿Y qué es eso? Pues básicamente es que yo una factura puedo convertirla en un tipo de documento que yo puedo comerciar con él, como si fuera una escritura de una casa o si fuera, por ejemplo, no sé, los papeles de un carro que yo puedo comprar y vender. Entonces, resulta que desde que la DIAN empezó con todo este tema de facturación electrónica, se empezaron a crear como dos universos. Uno que era el de la facturación electrónica y otro que es el que seguía haciendo en muchos casos todo lo que es la facturación en papel. ¿De acuerdo? Por favor, apagamos los micrófonos. Anto, tú puedes estar ahí pendiente, por favor, para Sí, ir apagándolos, please, cuando se activen. Gracias. Bueno, entonces, eh, como les decía, cuando empezó facturación electrónica se empezó a crear como dos mundos. Uno que era del de la documentación electrónica y otro que era el de la documentación en papel. Entonces, ¿qué pasaba antes? Cuando mandábamos una factura donde un cliente, pues esa factura nos la devolvía normalmente o había un acuse de recibo que quedaba con un sello, una firma. Había alguna manera de identificar que esa factura efectivamente llegó donde mi cliente y ellos la recibieron y la aceptaron, ¿cierto? Ya con documentación electrónica eso desapareció, porque entonces yo como le pongo un sello a un XML, no puedo. Entonces la DIAN desde hace mucho tiempo ha venido hablando de un tema de unos eventos, pero nunca hizo mucho hincapié en eso, sino que se concentró en otros temas técnicos que eran más urgentes y el tema de los eventos hacia las facturas, donde era la manera en que se iban a aceptar o rechazar, nunca se desplegó totalmente. Entonces los proveedores tecnológicos y el mercado en general lo que hizo fue que optó por implementar unos botones de aceptación y rechazo en los mismos correos, que algunos de ustedes los conocerán, que funciona como lo vemos aquí en esta figura, y era, el proveedor hacía una factura, que era un invoice, se iba por correo al comprador, y en ese correo habían dos botones, aceptar o rechazar. Y cuando daba clic en alguno de esos dos botones, al proveedor le llegaba ese correo informándole que le habían aceptado o rechazado la factura. Pero ¿cuál es el problema con eso? Como ustedes pueden ver ahí, la DIAN no aparece por ninguna parte. Entonces, cuando el proveedor iba, por ejemplo, donde un juez y le decía, señor juez, es que este comprador no me ha pagado esta factura. Yo necesito que usted me apoye pues con el tema jurídico. El juez le decía, no, es que esa factura no cumple con los requisitos para poder ser cobrada por vía legal. Entonces empezaba pues como ese rifirrafe entre los abogados, los jueces y que sí cumple, que no cumple. Entonces, esto llevó a que la DIAN, desde el año pasado, en el anexo 1.8, ya considerara realmente un método tecnológico que permitiera validar de manera segura y confiable que una factura había sido aceptada o rechazada por la DIAN. Pero además de esto, ellos también hicieron esto, yo diría que principalmente por el tema del factoring, que enseguida vamos a ver qué es, pero básicamente eh, el tener las herramientas para aceptar o rechazar una factura permite o abre las puertas para poder realizar factoring sobre una factura.
Entonces, ¿qué es el factoring? Resulta que eso no es nuevo, pues esto existe desde hace muchos años. Lo que pasa es que era un tema muy limitado a empresas más bien con cierto volumen de facturación, en valor de facturas, no tanto que facturen mucho, sino con facturas de mucho valor, y era como un tema más bien cerrado. Entonces, el factoring básicamente es la compra y venta de una factura. ¿Que cómo se realizaba antes? El factoring, a ver que me pase por acá, listo. Entonces, ¿cómo opera el factoring? Factoring es, yo tengo un vendedor que ofrece un servicio a crédito. Esta es una primera condición del factoring. Tenemos que hablar de una venta a crédito. Y el pagador, como segundo paso, pues hace una promesa de pago. Esa promesa de pago normalmente es que, pues, es aceptación de la factura. Y ya el vendedor lo que hace es que con una necesidad, por ejemplo, de liquidez, de capital de trabajo, entonces lo que hace es que se va de un factor, que ese factor normalmente son los bancos. Entonces le dice al banco, venga, señor banco, yo tengo esta factura que este pagador dijo que me va a pagar, digamos que es por 1.000.000 de pesos. Y yo necesito plática porque necesito hacer una inversión o necesito pagar una nómina, lo que sea. Entonces el factor lo que le dice es, está bien, yo le voy a comprar esa factura. Entonces usted me hace el favor y me endosa esa factura. ¿Y qué significa endosar? O sea, es cambiar el dueño de esa factura. Ya no es el vendedor, sino que ya es el factor o el banco para este ejemplo. Entonces, una vez se hace ese endoso de la factura, o sea, se cambia el dueño de esa factura, entonces ya el banco lo que hace es que le paga el total de la factura, o sea, el millón, menos una comisión, que esa comisión normalmente puede ir entre el 1 al 3, 4%, que es lo que se va a ganar el banco por esperar, como es una venta a crédito, es lo que el banco se va a ganar por esperar a que el pagador realice el pago de esa factura. Ya después de eso, cuando se cumple el tiempo estipulado en la factura, entonces el banco, en el paso 6, le solicita el pago al pagador y este le hace el pago al banco, ya no al vendedor. Y digamos que ahí se configura un ciclo de factoring. Entonces, con las facturas tradicionales, las de papel, pues eso era un proceso más bien tedioso porque tocaba ya hacer un montón de papeleos para poder garantizar que esa factura no se vendiera 2 o 3 veces a diferentes bancos o a diferentes factores. Y en el tema electrónico todavía no estaba definido cómo iba a ser, porque no existían los mecanismos técnicos. Legales ya existían, pero técnicos todavía no estaban definidos por parte de la DIAN para poder hacer esas operaciones. Entonces, la DIAN recibió una presión fuerte por parte de bancos, por parte de entidades pues, que mueven bastante dinero con todo este tema del factoring y gestionó ya todo un sistema que cubre y que garantiza que una factura puede ser operada, pero una factura electrónica puede ser operada, puede ser vendida, puede ser gestionada dentro de este mundo del factoring. Y ahí es donde nace todo lo que es el Radian. Entonces, en el ecosistema de la DIAN ya teníamos lo que era facturación electrónica y nómina electrónica. Ahora nace otro apéndice de ese ecosistema que es todo lo que se llama Radian. Entonces el Radian podríamos decir que está compuesto por dos partes. Una que son eventos título valor y otra que son los eventos propiamente llamados Radian. ¿Y qué es eso de eventos? Entonces resulta que el Radian como tal es un sistema que va a administrar la DIAN, a la DIAN le quedó esa responsabilidad, porque esto, digamos que el tema del factoring normalmente era con industria y comercio, pero el gobierno dijo, bueno, si ya la DIAN implementó facturación electrónica, si ya tienen la experiencia montando todo este tema tecnológico, pues venga que ellos también se encarguen de montar el control, porque es una parte muy importante. La DIAN lo que está haciendo es montando sistemas de control, más no es el encargado de controlar las cosas. Me explico. Por ejemplo, en nómina electrónica. La DIAN cuando recibe las nóminas hay muchas validaciones que no hace. ¿Sí? Por ejemplo, validaciones si uno al empleado le está pagando, no sé, menos de un mínimo, que eso en teoría no se puede hacer. Y la DIAN no valida eso. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es recibir la información y almacenarla para que el ente del Estado que se encarga de controlar eso, que sería el Ministerio de Trabajo o la OGPP, le solicite esa información y ellos estén en la capacidad de entregarla. Aquí es algo similar. La DIAN lo que se encarga es de controlar el estado de las facturas, más no se encarga de gestionar pues ya toda la parte legal de lo que es por ejemplo, el comercio de facturas en el país.
que es una diferencia importante. Entonces, el Radian es una plataforma que hace parte del ecosistema de facturación electrónica. O sea, si nos metemos al portal de habilitación de la DIAN de facturación electrónica, vamos a encontrar temas de Radian porque todo está dentro del mismo sitio. Y ahí ellos se van a encargar de controlar la actividad posterior a la emisión de una factura electrónica. ¿Y cómo la van a controlar? Pues a través de una vaina que se llama eventos. ¿Y qué es eso de eventos? Pues básicamente son XMLs que se van a enviar a la DIAN. Y esos XMLs van a contener la información relacionada al cambio que esté sucediendo sobre la factura en cuestión que se esté reportando a la DIAN. Entonces, con esto la DIAN lo que va a tener es un registro totalmente actualizado de todo lo que haya pasado con una factura después de su emisión, porque si vemos y nos devolvemos a la figura que teníamos por acá al principio, vemos que hoy en día, cuando se emite una factura, después de que se emite, más allá de las notas crédito y notas débito, la DIAN pierde total trazabilidad de lo que pasa con una factura, porque una vez llega esa factura al pagador, él verá qué hace con ella y ya no queda ninguna información en los servidores de la DIAN, ¿sí? Entonces, ya con esto, la DIAN queda con la herramienta tecnológica para hacer el control de esas facturas. Pero entonces, ¿qué pasa? Resulta que es que no todo el mundo va a hacer factoring, no todo el mundo va a estar comprando y vendiendo facturas, eso es más bien un porcentaje pequeño, estamos hablando que más o menos del 2% de las facturas en el país se negocian. Entonces, ¿qué va a pasar con ese otro 98%? Entonces la DIAN dice, bueno, como no todo el mundo va a negociar, entonces yo no voy a complicar a todo el mundo metiéndolo en Radian. Pero yo sí quiero que la gente me reporte cuando una factura sea recibida, cuando le entreguen la mercancía y cuando acepte pagar esa factura. Entonces, para eso la DIAN se creó estos eventos. ¿Qué son los eventos título-valor? O sea, son unos eventos necesarios, son prerequisitos obligatorios para poder pasar al Radian a hacer una negociación de una factura, pero también son requisitos que se vuelven obligatorios para poder descontarme los costos y gastos en mis compras en la declaración de renta. Entonces, ¿qué dice la DIAN? Usted no va a hacer factoring, está bien, pero igual me hace estos eventos. Usted va a hacer factoring, listo, igual me hace estos eventos. O sea, todo el mundo tiene que pasar por esta fase. Ya de ahí quedan aportas listos para hacer Radian o hacer factoring. Usted no quiere hacer factoring, listo, es su problema. O quiere hacer factoring, listo, empiece a hacerlo. Pero me hacen estos eventos. Entonces, esto es lo que, digamos, se ha estado hablando recientemente. Esto es lo que más va a impactar ahorita en julio, cuando esto se vuelva obligatorio. Y estos son los eventos. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. ¿Cómo o cuáles son esos eventos? Entonces, tenemos el primero, que es el acuse. Entonces, yo recibí una factura. A esa factura yo debo hacer un acuse de recibo. ¿Y qué le estoy diciendo ahí a la DIAN y al que me facturó? Pues le estoy diciendo, yo recibí su factura, nada más. No le estoy diciendo que le voy a pagar, no le estoy diciendo que se la rechazo, no le estoy diciendo que recibí, nada más. Solamente le estoy diciendo, recibí su factura. Eso no me compromete a nada. Después de eso, yo debo hacer el siguiente evento, que es el de recepción de las mercancías o de los servicios, donde yo le digo, vea, ya le recibí su factura, muy bien. Y además de eso, ya también recibí las mercancías que usted me vendió o ya recibí los servicios que usted me iba a prestar. Digamos que esos dos eventos son las bases obligatorias para esos otros tres eventos que siguen de aquí en adelante y que van en este orden. O sea, yo primero debo hacer un acuse para poder hacer un recibo de mercancía, no puedo hacerlo al revés. Entonces, una vez ya tengo el recibo de la mercancía a los servicios, ya ahí sí yo podría hacer dos eventos, que son la aceptación expresa, donde yo expresamente, pues básicamente estoy diciendo, está bien, yo voy a aceptar esta factura porque cumple con todo lo que negociamos, o podría ser un reclamo. Y el reclamo básicamente es decir, venga que esa factura yo no la voy a pagar. Esa factura está mala, o esa mercancía que me entregaron está defectuosa, o esos servicios estuvieron mal. Cualquier cosa que suceda que implique que yo no voy a hacerme responsable de esa factura. Entonces ustedes pueden preguntar, pero entonces para eso no está una nota crédito. Sí, también yo podría hacer una nota crédito cancelando esa factura y ya no tendría que hacer estos eventos de reclamo. ¿Por qué? Porque como la voy a cancelar, pues entonces, pues el otro lado va a hacer la nota crédito, la va a cancelar, pues ya no entra en temas de costos y gastos. Hay un tema aquí muy importante y es quién debe hacer esos eventos. Si vemos aquí en la parte de abajo, dice el responsable del envío. Y el responsable del envío de estos eventos es el adquiriente. Ahorita lo vamos a ver más claro con una diapositiva posterior,
pero básicamente es quien recibe la factura, o sea, quien la va a pagar es quien debe hacer estos eventos que estamos viendo aquí, los 4 primeros. Porque tenemos un quinto evento que es la aceptación tácita. Y la aceptación tácita es básicamente, es decir, listo, usted no me la va a aceptar, yo la acepto por usted, pero eso tiene unos prerequisitos, tiene unas condiciones. ¿Y cuáles son? Primera, debe haber tenido el acuse de recibo. Segunda, tuvo que haber tenido el recibo de mercancías o servicios. Y por último, después de que pasaran esos 2 eventos, tuvo que haber pasado 3 días hábiles para que yo pueda hacer esa aceptación tácita. ¿Ok? Entonces, ya con esos eventos se cumple ese primer ciclo, que son los eventos de título-valor, que es lo que gran parte del país se va a ver obligado a empezar a trabajar ahorita a partir de julio. Ya a partir de aquí ya vienen los eventos de Radian. ¿Y qué son los eventos de Radian? Pues básicamente es decir, voy a negociar esa factura. O sea, es decir, ya tengo esa factura, ya me la aceptaron, ya me la recibieron, ya todo está ok. Ya esa factura se puede convertir en un título valor. ¿Y por qué se puede convertir en un título valor? Porque ya está la tranquilidad de que esa factura fue recibida por el pagador, ¿cierto? Entonces ya eso le genera una tranquilidad al mercado de que el que va a pagar esa factura es consciente de que tiene una factura, una cuenta por pagar pendiente en su haber. Entonces, esos eventos de Radian ya pues, vendrían siendo lo que son el endoso, el aval, mandato, informe para el pago, limitaciones, y hay otros más, no todos son emitidos por, digamos, el oferente o el adquiriente, porque hay unos, por ejemplo, que son exclusivos para jueces, que es la limitación de la circulación de una factura. Entonces, por ejemplo, esa factura tiene un embargo. Entonces, un juez podría emitir un evento donde diga esa factura ya no puede circular más, o sea, ya no se le pueden hacer más endosos hacia otras personas, porque tiene un proceso jurídico. Bueno, entre otros. Estos eventos de Radian, entonces podemos hablar que el endoso es decir, vea, esta factura ya no es mía. En el ejemplo anterior, el endoso sería decir, ya esta factura no pertenece a vendedor, sino que pertenece a factor. O sea, ya no pertenece a Alejandro Velasco, sino que le pertenece a Bancolombia, por decir algo. Entonces, ese sería el endoso. El aval sería otro evento donde yo le vendí esa factura a Bancolombia, pero Bancolombia me está diciendo, es que sabes que Alejandro, vos no me das confianza, conseguiste un aval. Alguien que si el pagador no me paga esa factura, yo le puedo ir a caer a él a decirle que me la pague. Básicamente es como cuando uno consigue un fiador. Ese es otro evento. Otro sería el informe para el pago. Que el informe para el pago es cuando ya faltan 3 días hábiles para que se cumpla la fecha de pago de la factura. Entonces el factor, o sea, ya el nuevo dueño de esa factura le informa al pagador que él es el nuevo dueño y que esa plata ya no se la va a pagar al vendedor, sino que se la va a pagar al banco. Y las limitaciones, que era lo que les mencionaba ahora, pues cuando hay que agregarle algún tipo de restricción a una factura para que pueda ser comprada o vendida en el mercado. Si yo quiero hacer eventos en Radian, ¿yo qué necesito? Básicamente, digamos que los roles que define la DIAN para participar dentro de lo que es Radian son facturador, factor, sistema de negociación y proveedor tecnológico. Y diferentes roles, diferentes requisitos. Entonces, muy importante, y aquí es una diferencia vital. Radiant es diferente de los eventos de aceptación. Ah, que esos eventos van a quedar registrados en ese ecosistema. Sí, pero para yo hacer esos eventos, yo no tengo que pasar por todo eso. Yo no tengo que tener una ISO 27001, no tengo que tener SARLAF, no tengo que tener políticas y procedimientos garantizados en deberes de administradores, etcétera. Si yo lo que quiero hacer son los eventos, pues yo lo único que tengo que tener es un software habilitado en la DIAN y ya, paré de contar. Porque la DIAN, lo celebro, no va a requerir un proceso de habilitación para enviar estos eventos de los que mencionábamos ahorita, los 5 primeros de eventos de título valor, sino que simplemente con tener ya un software habilitado, pues va a permitir que se sigan enviando los eventos ante la DIAN. Independientemente si trabaja con un certificado propio o con un certificado de proveedor tecnológico, no va a haber más configuración que simplemente empezar a mandar los documentos. Ahora, ¿qué pasa si yo trabajo con un proveedor A, la facturación, y quiero trabajar con un proveedor B, la recepción? Entonces, en ese caso, sí tendría
que habilitar el software de ese nuevo proveedor como facturador electrónico para poder empezar a hacer los eventos de título valor en la DIAN. Ahora, si yo quiero hacer un tema de factoring, por ejemplo, pues en este caso, emisión ya pasó por todos estos procesos ante la DIAN, ya nosotros nos encontramos habilitados dentro del sistema Radian para poder hacer esas transacciones. Entonces, esos beneficios, digamos que se extienden a la persona que vaya a hacer los procesos de factoring. La única diferencia es que aquí sí toca hacer un proceso de habilitación, pero que es mucho más sencillo porque simplemente es habilitación técnica, no es habilitación de requisitos legales. O sea, no tendría que mostrar ni ISO 27001 ni SARLAF ni nada más. Simplemente sería mandar unos eventos ante la DIAN para comprobar que el sistema funciona y ya quedaría habilitado para hacer los eventos en Radian. Entonces, para que resumamos hasta acá. Mis clientes tienen que hacer la recepción. Entonces, ¿se tienen que habilitar en Radian? La respuesta es no, no se tienen que habilitar en Radian. Porque si ya están trabajando con emisión, esa habilitación de emisión se extiende para hacerle el tema de factoring. ¿Listo? Perdón, el tema de recepción de documentos electrónicos. O sea que no tiene que habilitarse. Ahora, mi cliente quiere empezar a hacer factoring, él quiere endosar facturas, quiere venderlas, etcétera. Ahí sí tendría que habilitarse, pero no va a habilitarse con todos estos requisitos que le está pidiendo acá porque ya emisión los cumple y simplemente sería una habilitación técnica ante la DIAN. O mi cliente quiere trabajar con emisión la parte de recepción y tiene otro proveedor para otro tema, o al revés. Ahí sí tendría que hacer un proceso de habilitación donde habilita el software de facturación electrónica y posterior a eso habilita ya para hacer los eventos de título valor. Ahora vamos a una pregunta que seguramente les ha llegado mucho en los últimos días. ¿Y esa vaina es obligatoria? La respuesta es que no es obligatoria. No es obligatorio en el sentido taxativo de la palabra. O sea, a nadie le van a poner una multa si no hace los eventos de recepción. Pero la DIAN, como la DIAN, a ver, la DIAN dentro de sus facultades no le da para poner una multa a los que no hagan recepción. Por eso no lo hacen, si no, lo hicieron. Pero la DIAN lo que sí puede hacer es decir, bueno, ¿cómo los voy a obligar? Porque es que a la DIAN no le conviene que haya una gente haciendo una cosa y otra gente no, o todos en la cama o todos en el suelo, porque ellos le están apuntando muy fuerte a todo el tema de manejo de data. Entonces, para ellos se vuelve muy, muy importante poder que todo el mundo esté haciendo lo mismo para que los datos le sean de real utilidad. Entonces, lo que hace la DIAN es que crea unas resoluciones donde lo que dice es, todas aquellas facturas que usted reciba y que no tengan esos eventos de aceptación, acuse, usted no se las va a poder descontar en su contabilidad, en costos y gastos. Entonces, por ahí surge mucho la duda de que, pero es que por ahí dice que solamente las de crédito o si son las de contado también. La norma, si uno la lee, ahí tiene dos partes. En el mismo párrafo tiene dos partes. Una donde dice que se debe hacer por seguimiento a las facturas que se hagan a crédito, los eventos de acuse de recibo electrónico, Y después hay un punto seguido y dice, esta parte que estamos viendo acá, en aquellos casos que el adquiriente remita al emisor el mensaje electrónico de confirmación de recibido de facturas electrónicas de venta y el mensaje electrónico de recibo de los bienes o servicios adquiridos, habrá lugar a que dicha factura electrónica de venta se constituya en soporte de costos, deducciones e impuestos descontables. En cristiano, ¿qué significa eso? Que a todas las facturas, incluso las que son de contado, se les debe hacer ese proceso. Ya esto fue validado pues directamente con la DIAN y la respuesta es sí. A todas las facturas, independiente de si son a crédito o contado, se les debe hacer el proceso de recepción. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo voy a negociar una factura, pues yo no puedo negociar una factura de contado. Entonces, evidentemente, ese proceso de recepción y aceptación a las facturas de contado es exclusivamente para el tema de recepción de deducción de costos y gastos en la contabilidad y ya, para de contar. Mientras que para las que son a crédito, esas sí tienen un beneficio adicional y es que voy a poder hacer negociación con ellas. El tema del documento POS es otro que va a empezar a moverse bastante porque recientemente salió el borrador de la resolución que ya limita la cantidad de valores, que en este caso serían 5 VTs, para hacer POS. Entonces, si vas a hacer una venta por POS y tiene más de 5 VTs, ya le toca hacer factura electrónica por obligación. Eso está en borrador, pero cuando la alianza con borrador, normalmente no hemos tenido la primera vez que no lo conviertan en resolución.
Y ese borrador salió hace como 20 días, así que posiblemente en máximo un mes ya eso debería entrar como en función. Entonces, ¿qué implica? Que el volumen de facturas electrónicas se va a aumentar mucho, porque hoy en día hay mucha venta que se mueve por POS para evitar hacer la factura electrónica por todos pues las prácticas que se manejan en las empresas. Ustedes las conocen mejores incluso que nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a hacer POS y voy a vender, no sé, 200.000 pesos, entonces ya me toca hacer factura electrónica después de que salga esta resolución. Sí, le toca hacer factura electrónica y a su vez le toca hacer la recepción. ¿Esto afecta a personas naturales? También. Entonces, la DIAN que lo que dice, pues, dice, es que si usted es persona natural y usted no está obligado a facturar electrónicamente, lo que puede hacer es, se habilita en Radian, pues se habilita como facturador electrónico, queda habilitado en Radian, y después usted le manda una petición a la DIAN para que le quiten esa responsabilidad de facturador electrónico y pueda hacer los eventos de recepción y se pueda descontar eso en su declaración de renta. Al revés, sí, pero eso es lo que la DIAN está pensando hacer, porque ellos pretenden con todo esto, creo que ya algunos de ustedes lo saben, el tema de las declaraciones de rentas sugeridas. Entonces ya con esto ellos quedan pues con mucha información, ya conocen cuánto le pagan por nómina, ya conocen cuánto factura usted, ya conocen cuánto le facturan a usted, cuántas facturas de esas usted realmente recibió y va a pagar. Entonces, cada día ellos se van armando más de información y datos para poder hacer todo ese proceso de declaración de renta sugerida. El POS electrónico posiblemente entre a finales de este año o a inicios del otro. Ya la DIAN está trabajando también en ese tema. Entonces, digamos que ellos están como cerrando todo ese ecosistema de facturación electrónica para que todo funcione a través de él. Entonces, ¿cómo va a funcionar el tema de la recepción con emisión? La recepción en el fondo es como concepto, es sencilla y es básicamente para el usuario final no cambia mucho, porque lo único que tiene que hacer es ingresar a un portal en vez de ingresar al correo a ver las facturas que le llegaron. Pero internamente si hay una serie de cosas técnicas que cambian pues, en el proceso de facturación y de recepción de facturas. Entonces, ¿cómo queda operando? Hay un oferente que emite una factura, que es el invoice. Ese invoice llega a dónde? A un correo, porque según en el anexo técnico es así, las facturas deben llegar a un correo, no deben llegar a un portal, no deben mandarlas por otro medio diferente que no sea un correo. Ese correo, emisión, va a tener la posibilidad de conectarse a él a través de un protocolo que se llama IMAP, por lo cual implica que ese correo debe ser exclusivamente para temas de facturación electrónica. Ahí no deben de manejar nada más que no sea temas de recepción de facturas electrónicas. Ahí se encarga de conectarse, extrae el archivo .zip, que es el que viene en los correos, como lo determina el anexo técnico. Y dentro de ese archivo .zip vienen dos cosas, que son un XML, que es el Attached Document, y viene un PDF. El sistema lo que va a hacer es, va a tomar el XML, lo va a abrir, lo va a leer, va a extraer la información que está ahí y la va a disponibilizar para que a través del portal de emisión, ahí sí, ya el usuario, en este caso el adquiriente, pues pueda ver la información correspondiente a sus facturas. Ahora, ahí solamente estamos hablando de la mitad del proceso, que es la recepción de esa factura, o sea, es recibir la factura, pero mire que todavía aún no hemos hecho nada más. Ya con la factura en la mano, entonces ya esta personita de aquí abajo lo que va a hacer es validar si esa factura efectivamente la estaba esperando. Entonces, si la estaba esperando y concuerda pues con lo que adquirió, entonces desde el mismo portal y a través de un botón lo que va a hacer es enviar los eventos a la DIAN. ¿Cuáles eventos? Pues los que hablábamos ahora. Acuse de recibo, recepción de mercancías o prestación de servicios y aceptación tácita o reclamos dependiendo de la situación. Entonces, simplemente aprieta un botón, el sistema le confirma una información que se requiere y se envía ese XML a la DIAN. ¿Y a quién más envía información? Pues al oferente. Le notifica vía email de que esa factura ya tiene el acuse de recibo. De tal manera que el oferente pues ya empieza también a tener un tracking de los eventos que van sucediendo a la factura. Entonces, la DIAN dice, bueno, nos estamos llenando de archivos, que el XML de la factura, que el application response,
que el evento de acuse, o sea, estamos hablando de casi 7 eventos, casi 7 XMLs diferentes. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pues es sencillo, todo eso se junta y se unifica en un solo archivo que se llama el Attached Document. Ese archivo va a contener todo el historial de las facturas, desde su emisión hasta los eventos de aceptación y rechazo, finalmente llegando hasta Radian en caso tal de que fuese una factura que se vaya a negociar. Entonces, una vez se hacen esos eventos, entonces, por ejemplo, arranca con el de acuse de recibo, entonces se consume internamente el emisión, se encarga de hacer el API de eventos hacia la DIAN, envía toda la información, envía el correo, y después de eso ya recibió la mercancía, entonces vuelve al sistema, ahí ya va a aparecer bloqueado el botón de acuse de recibo, porque ya lo hizo, y se le va a desbloquear el de recepción de mercancía o prestación de los servicios. Una vez hace clic en ese botón, pasa lo mismo, se envía el evento a la DIAN, envía el correo con la notificación y desbloquea los otros dos botones que serían el rechazo y la aceptación expresa. Yo no sé si ya lo notaron, pero noten que el rechazo es obligatorio o se puede hacer únicamente después de haber hecho el acuse y haber hecho la recepción de bienes o servicios. Eso es un tema ahí que la DIAN creo que se le fueron las luces, pero funciona así. Yo para poder hacer un rechazo tengo que primero decir que recibí la factura y que recibí los bienes o servicios. Así ese rechazo vaya a ser porque yo no recibí los bienes o servicios. Cosas de la DIAN, pero así nos va a operar. Y entonces toda esa capa de dificultad queda abstraída en un portal de emisión donde el usuario simplemente ingresa, ve un listado de las facturas y desde ahí puede hacer las transacciones hacia la DIAN, simplemente apretando unos botones y queda listo su proceso de aceptación. Otras preguntas que pueden surgir de esto. Bueno, ¿y qué pasa si yo le hago una factura a mi cliente y él no me la acepta? La respuesta es que no pasa nada. No pasa nada porque no hay nada que obligue a alguien a recibir una factura, o sea, a hacer estos eventos. Ahí tiene que ser ya un tema mucho de negociación, porque realmente al final el afectado termina siendo el emisor de la factura, porque si el otro, perdón, el receptor de la factura, si el otro no le hace los eventos, pues no se las va a poder descontar. Entonces, como para resumir ya toda esta parte, entonces, tenemos que hoy en día las facturas no tienen un tema de validez ante la DIAN legal de aceptación y rechazo, porque eso es un tema más comercial en los botones que encontramos en los correos. Es un tema más entre el que vende y el que compra, porque la comunicación entre ellos dos nunca pasa a la DIAN. Se necesitaba un método para poder validar que esas facturas habían sido realmente aceptadas, entonces la DIAN crea el RADIAN principalmente para poder darle validez y darle vía libre a todo el tema de factoring, que es compra y venta de facturas. Ese RADIAN entonces lo que hace es que se parte en dos, uno que es el tema de aceptación y recepción de las facturas y que las convierte en título valor para posteriormente a quien le interese, recuerden que no es obligatorio, a quien le interese puede hacer toda la parte de eventos Radian o la parte de factoring, que sería endoso, aval, mandato, etc. ¿Es obligatorio? No, a nadie le van a poner una multa por no hacer, por no hacer la recepción, ni se le puede obligar, pero si no lo hacen, no se van a poder descontar esos costos y gastos y al final esa contabilidad les va a quedar muy pesada porque van a tener ingresos, pero no van a tener gastos. Entonces, digamos que ese valor a pagar por concepto de renta, pues seguramente les va a subir. ¿Cómo va a operar la recepción con nosotros, con emisión? Básicamente es un portal donde se va a requerir que el usuario tenga un correo destinado exclusivamente a la recepción de facturación electrónica. Nosotros nos conectamos a ese correo vía IMAP, obtenemos toda la información de los correos que van llegando, se van marcando como leídos los que ya se van recibiendo, se extrae el zip, se extrae el XML, se lee y se disponibiliza en el portal de emisión y desde ahí se le pueden hacer ya todos los eventos a este documento. Esta es con la primera versión con la que vamos a salir ahorita para julio y ya estamos trabajando también en unas mejoras al sistema para que podamos contar con un tema de procesos de aceptación y autorización. ¿Qué significa eso? Que en una empresa pequeña normalmente el de compras tiene claridad de todo lo que se ha comprado en la empresa. Pero ya en empresas de un tamaño más grande, pueden haber varias áreas de compra o puede que las facturas las deban aceptar diferentes personas.
Entonces, lo que se está implementando en este momento es un sistema para que eso se extienda y yo pueda pedir autorizaciones desde el mismo sistema a diferentes personas para poder aceptar una factura. Y eso pues no tiene ningún costo adicional ni nada, sino que son pues mejoras al propio sistema que le estamos implementando. Emisión se encarga de hacer los eventos a la DIAN, se encarga también de enviarle los correos al oferente informándole de esos eventos. Esos eventos vienen con una representación gráfica, que es un PDF, pues como lo conocemos, donde le va a informar que a tal factura se le hizo tal evento. Pare de contar. Y eso es todo lo que les quería contar respecto a Radian. Digamos que esto es un tema que todavía está un poco en construcción. De hecho, hoy estamos en piloto con la DIAN, a pesar de que salen 15 días. Estamos todavía en piloto, estamos participando 17 proveedores tecnológicos del país con algunos factores, con bancos. La DIAN está haciendo pruebas pues todavía del sistema, haciendo correcciones porque se han encontrado algunos inconvenientes. Pero esto va para adelante. Este sí no lo van a mover, este no tiene pues esa posibilidad de que haya pues de que muevan la fecha para más adelante porque también pues, la DIAN anda con muchas cosas ahora. Recordemos que viene todo el tema de documento soporte, que ahorita para diciembre también viene todo el tema de campos del sector salud, viene el POS, y la DIAN anda pues metida en un montón de temas a la vez. Perdón, Bueno, Alejandro, te interrumpo. sí. Es importante que los aliados sepan que una vez se finalice el evento, los comerciales asignados les van a compartir a ellos el listado de los precios de los planes que tenemos y le explicarán cómo va a ser el tema del descuento del 50% que tienen los aliados, pues por ser aliados de Misión en estos planes por un determinado tiempo. Entonces, para que sepan que cada uno de esos comerciales se va a contactar con ustedes finalizando. Sí, ellas les van a compartir también la resolución por si la quieren mirar y no la tienen. Y la presentación, pues que hay información, creo que de utilidad para todos. Entonces, abrimos la sección de preguntas. Por favor, escríbanlas en el chat para que no tengamos que abrir muchos micrófonos, si no se nos vuelve un enredo esto. Y yo les voy respondiendo. No tienen inquietudes respecto a lo que se ha explicado acá, pueden también escribir por el chat o pueden abrir los micrófonos. Diana, qué pena. ¿Qué parte del correo? Lo del correo es que dice que toca abrir un correo. Acá en la empresa se maneja un correo que es Gerencia Mayorga y Mayorga Abogados, y ese se maneja como general. Ahí dice que toca manejar como un solo correo. No sé si ese Sí. correo lo hace emisión o nosotros tenemos que crear un solo correo para facturación. Ve, ahí es por un tema de seguridad en la información. Cada empresa debe crear los correos. Nosotros no se los administramos. Y debe ser un correo por cada empresa, porque las facturas que lleguen ahí pues son las que se van a tomar para esa empresa. Entonces, si tú tienes un solo correo para 4 o 5 empresas, el sistema pues va a tomar facturas y todas se las va a cargar a una sola. Porque recuerda que es que ese correo, ya ustedes no vuelven a acceder a ese correo, pues a no ser que haya un problema. Pero realmente ese correo ya simplemente se crea, se debe guardar las contraseñas, pues evidentemente por seguridad, pero ya ese correo ustedes se desentienden de él, ya ustedes no lo vuelven a consultar, sino que toda la gestión se hace desde el portal de emisión. O sea, ¿cómo es el proceso hoy en día? Normalmente las empresas tienen a alguien que tiene un correito por ahí donde está pendiente de qué correos van llegando con las facturas y las abre, revisa, llama, pregunta si sí, si no, tan, y hace el proceso. Ya no, ya simplemente tengo un portal y ahí me van llegando todas las facturas, ya llámalo así masticaditas, ya con la información de cuánto es, quién me la hizo, y simplemente aparecen los botones de aceptar o rechazar. Ya ese correo simplemente es parte parte del ciclo, pero no es un correo que yo esté consultando nunca. No sé si me hago entender ahí. O sea, se debe crear un nuevo correo, porque como le digo, o sea, el correo que se maneja acá es solamente una empresa, pero es un correo que se maneja Para aquí varias cosas. en general, para Sí, todo. debe ser un correo exclusivo para facturación electrónica. Ese sí es un requisito. Responde a Y la, si, y y responde a si la uno, pregunta de Luz, perdón.
Sí, solamente son para recepción. Las que se emiten, ya ustedes tienen su correo donde les llega como la copia pues, de esas facturas. Este es solamente para recepción. O sea, habría que informarle a los que nos facturan a nosotros. Así Crear el es. correo y informarle a los que nos van a facturar. Así es. Ok. Respondo a Jorge. ¿Los sistemas actuales del cual hacen las facturas sigue igual o debemos implementar algo nuevo? Entonces, en esta primera versión que vamos a liberar, todo se hace desde el portal de emisión, no tienen que implementar nada. Pero vamos a liberar unas APIs también, por si ustedes quieren tener todo integrado en el sistema y que el usuario no tenga que salir de su plataforma, pues esas APIs que les mostraba ahorita de correos, de eventos y de recepción, también las vamos a disponibilizar para que ustedes las consuman y los puedan integrar directamente en su sistema. Pero ya es un tema pues de decisión, no tiene ninguna diferencia en temas de costo o nada más. Buenos días, mi nombre es Nelson Castro. Tengo una duda que se me creó. Sí, ¿Estamos señor. hablando de solamente las facturas para Radian o para todas las facturas que van a llegar como nosotros proveedores? O sea, me confundí con Radian y la factura electrónica normal. Listo, no. Entonces, Radian imagínense Radian como una bodega. ¿Listo? Y en esa bodega lo que hace es que se van a registrar unos eventos. Esos eventos están asociados a las facturas. Entonces, todo sigue siendo parte del ecosistema de la facturación electrónica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo quiero hacer una transacción de factoring con una factura, entonces me tengo que ir a esa bodega que se llama Radian y allá decirles, vea, a esta factura la voy a vender. Solamente en caso de que la quiera vender. Pero por obligación, que era lo que les contaba ahorita del tema de descontarse los costos y gastos, yo sí debo a todas mis facturas, a todas las que yo reciba, muy importante, lo que yo reciba, no lo que yo emita, lo que yo reciba de mis proveedores, debo de informar también en esa misma bodega que se llama Radian que las recibí y que recibí la mercancía y en todos los eventos que les mencionaba ahora. O sea, son dos cosas que se hacen en el mismo lugar, pero son dos cosas diferentes. Una es notificar que recibí la factura y la otra es negociar esa